en una calle. La mentalidad comerciante de los chiclayanos versus la mentalidad más intelectual de los trujillanos. ¿Cuál era la característica del comportamiento y el origen de eso? La universidad. Después ya Chiclayo ha ido mejorando académicamente, al igual que la Universidad de Piura, etc. Entonces, las universidades le dan esa característica de ciudad más civilizada, de un comportamiento más cívico a la gente. Entonces, si a eso le sumas que esa universidad tiene una o dos facultades líderes en Latinoamérica, ya la ciudad pues adquiere otro tipo de modus de vida, le da mucho más prestigio. ¿Y eso a raíz de qué? Del prestigio de invertir en investigación, es decir, ponerse a la vanguardia de lo que el mundo va a requerir. No podrás saber qué cosa va a demandar el mundo si ahora no investigas. No podrás poner unas tesis de formulación de hipótesis que después son comprobadas por la realidad en materia de las ciencias si no investigas, si no inviertes y educas a la gente que efectivamente va a descubrir esas necesidades futuras que la gente va a demandar. De eso se trata la investigación. Y también se trata, también, amigos, que para cerrar este capítulo, que las universidades públicas que tienen canon, en este caso casi 2.000 millones de soles, lo utilicen pronto y bien, en beneficio de la comunidad universitaria, que son los alumnos, los profesores y también los trabajadores, y en beneficio principalmente de cada una de las regiones donde están operando estas universidades. Amigas y amigos, retornamos en unos instantes con Universidad Inclusiva en Vez Cable Televisión con el tema de las academias preuniversitarias y la educación secundaria como fundamento de la educación universitaria. Regresamos. Pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. La libertad de un nuevo mundo es la esperanza del universo. Un hombre trasciende por sus ideas y las huellas que deja. Universidad Peruana Simón Bolívar, te preparamos para el éxito. Amigas, amigos, retornamos en Universidad Inclusiva, Víctor López García, conjuntamente con Wilder Ruiz Silva. El tema es ahora las academias preuniversitarias. Una gran pregunta, con muchas respuestas, es ¿cuál es la relación que tiene efectiva, real, la universidad con las academias preuniversitarias? Pero también más atrás, con la educación secundaria principalmente. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la buena, mala o regular educación secundaria influye de una u otra forma en la formación universitaria? Hay quienes teorizan a partir de la experiencia práctica y dicen que una educación secundaria feble, débil, no garantiza tampoco una formación universitaria que sea firme y fuerte. En medio están las academias preuniversitarias, como una suerte de eslabón entre la educación secundaria y la universidad. ¿Y por qué existen academias preuniversitarias? Porque en nuestro país hay que postular a una universidad. No es que el ingreso sea libre, muy raramente ocurre eso. Siempre hay una mayor demanda, o sea, hay más alumnos que postulan que oferta de espacios en las universidades, sobre todo en las universidades públicas, que son las universidades donde van mayormente los ciudadanos, las personas de recursos económicos bajos o muy bajos o medios. ¿Es o no importante, es o no necesaria la academia preuniversitaria? Desde el punto de vista de que la educación no es tan sólida en la secundaria, la academia preuniversitaria se convierte realmente en un instrumento importante y necesario para poder ahí mejorar rápidamente la formación recibida y poder postular en mejores condiciones a las universidades públicas principalmente, aunque también postulan en las privadas. Este tema merece una atención principalísima y así lo ha tenido a bien Universidad Inclusiva. Wilder Ruiz. Sí, mira, aquí todavía nosotros tenemos un largo debate. Hay países, como por ejemplo Brasil, donde acepta a sus alumnos a las universidades a partir de los 20 años. Y en Estados Unidos vas a la universidad después de los 18 años. Entonces, ¿qué pasa con los alumnos que en promedio en el mundo terminan, incluido el Perú por supuesto, terminan la secundaria
a los 16 años? ¿Qué pasa entre los 16 y los 18? Lo que ahí hay que hacer es aumentar un par de años más la secundaria y darles una formación más de estudios generales y más de orientación técnica, para que esos alumnos encuentren en esa edad una verdadera vocación y se vayan dando cuenta de cuáles son sus ventajas y cuáles pueden ser sus competencias en el futuro. Entonces, los americanos lo resolvieron diciendo que efectivamente terminas tu secundaria, entre los 16 vas a una especie de colegios, los colleges, y estás 2 años. Terminados esos 2 años de 16 a 18, si tienes calificaciones y las universidades te han aceptado, vas a la universidad, pero tienes 18 años. Entonces, entre la terminada de la secundaria y tu postulación a la universidad, en esos 2 años adquieres una serie de habilidades técnicas, o refuerzas tus habilidades académicas, intelectuales, que te preparan para ir a la universidad. Los brasileros son más drásticos, esperan que tengas 20 años. Entonces, entre los 16 y los 20 hay una especie de bachillerato, que también es una formación entre teórica y formación práctica. Nosotros no, nosotros terminamos la secundaria a los 16, ahora en promedio, y postulas a la universidad, e ingresas a la universidad a los 16 y cumples tus 17 años estando ya en la universidad. Entonces, la discusión académica, psicológica, es si el alumno y la persona está con la suficientemente madurez como para resolver su carrera, si está con la suficiente información y haber descubierto sus habilidades, sus dones y sus talentos como para estudiar, por ejemplo, ingeniería, abogacía, medicina. Entonces, ese es un tema resuelto, es un tema no resuelto en el Perú. Algunos colegios de los más caros de Lima, tipo Roosevelt, tipo Humboldt, Markham, hacen un bachillerato de 2 años. Es decir, terminan los 16 y van a 2 años de bachillerato. Entonces, mi pregunta y mi reflexión es, si los colegios de las familias más pudientes del Perú, si los colegios donde van los hijos de la gente más rica del Perú, los educan de 16 a 18 con estos bachilleratos, es porque es positivo, porque los ricos no van a estar haciendo perder a sus hijos en este tipo de entrenamiento durante 2 años. ¿Y por qué los pobres sí tienen que ir de los 16? Si ingresan a la universidad, bien, si no, también. Es decir, ¿por qué esa metodología de los países desarrollados que los aplican los colegios más ricos de Lima no es por lo menos para el promedio de los peruanos? ¿Me entiendes? Sí, por supuesto. Entonces, algo hay que hacer entre la educación de la secundaria y el ingreso a la universidad. ¿Cómo lo hemos resuelto los peruanos? Lo hemos resuelto creando unas academias que preparan a los alumnos porque no tienen toda la formación de la secundaria para que puedan postular a la universidad. Entonces, muchos se pasan estudiando en las academias 2 años, Víctor. Es decir, terminas en el Colegio Melitón Carvajal y quieres estudiar en San Marcos y no ingresas a la primera, te pasas 1 año en la academia. Vuelves a postular el siguiente año y no vuelves a ingresar porque quieres estudiar Derecho, Medicina, Ingeniería. Te pasas 2 años en academia y quizás al 3er año ingresas a San Marcos. Y efectivamente lograste ingresar a San Marcos. Pero te pasaste 2 años en una academia preparándote para ingresar a la universidad. ¿No sería mejor usar esos 2 años en una formación de combinación técnica con combinación humanística? Es una buena alternativa, una buena salida, ¿no? Porque además es la salida de los países desarrollados y la salida de los colegios más ricos de Lima.
Porque a ellos sí se les permite, y no se les permite que colegios intermedios privados puedan tener estos 2 años de bachillerato. ¿Por qué colegios públicos de solidez formación, como el Alfonso Ugarte, que funciona en San Isidro, que es de los mejores colegios públicos del Perú, bueno, funciona en San Isidro, tiene el apoyo de la Municipalidad de San Isidro, tiene el apoyo del gobierno central, ahí hay mucho joven talentoso? ¿Por qué a esos no se les permite hacer 2 años de bachillerato? Entonces, es un tema no resuelto. ¿Cómo lo hemos resuelto? Por el lado del mercado, creamos unas academias, preparan a los chicos y se hace un negocio. En algún momento creo que el Perú tiene que encontrarle una solución a ese inconveniente. Yo estoy por el lado del bachillerato intermedio de 2 años, porque termina de formar y madurar al alumno para su posterior desenvolvimiento profesional, ¿no? De formación profesional. Pero muy interesante tu planteamiento, ¿no? Realmente muy interesante. Y este tema educativo en general y universitario en particular requiere un análisis y un debate mucho más amplio. Que desgraciadamente no se da. No se da. Por eso que Universidad Inclusiva, este programa que de ustedes, propone ideas, planteamientos como la de Wilder Ruiz para poder debatir de todos los puntos de vista. Yo creo que esto pasa, por ejemplo, por un proyecto de ley en el Congreso de la República. Es un cambio sustancial al esquema universitario, ¿no? Y el tema educativo es muy sensible en el mundo, ¿eh? Por ejemplo, en Europa, cuando los franceses quisieron hacer cambios sustanciales a la ley universitaria y a la ley escolar, ¿no? Cuando los franceses quisieron hacer cambios sustanciales a la ley universitaria y a la ley escolar, hubo protestas masivas, movilizaciones inusitadas, nunca antes vistas, porque la gente sabe que la educación es un fundamento para todo acto humano. Claro. Que ahí está la base fundamental para poder ascender o descender, para poder estar bien o mal. Como decía Alvin Toffler, la mejor inversión del presente y del futuro es educación. Y sobre todo educación de calidad y de excelencia. Ahora, con leyes es complicado. Yo te voy a contar una anécdota de mi experiencia cuando fui parlamentario. Yo hice circular un proyecto de ley para, fíjate, Víctor, obligar que en los colegios públicos se enseñara en 3º, 4º y 5º año de secundaria un curso de lógica y un curso de filosofía. Es decir, hay que enseñar 3º, 4º y 5º de secundaria un curso obligatorio de por lo menos 3 horas a la semana de lógica y filosofía. Lógica para que el alumno durante esos 3 años pueda por lo menos tener unos requisitos mínimos metodológicos para razonar con lógica. Y por supuesto, filosofía para que por lo menos empiece a cuestionarse y encontrar algunas respuestas que la filosofía se pregunta e intenta responder. Hice circular mi proyecto. Y claro, el primer problema que encontré es que es un proyecto que demanda gasto. Y los congresistas están prohibidos de presentar proyectos que demanden gasto. En segundo lugar, Lucho Carranza, el ministro de Economía, me dijo: Wilder, no se puede, porque como tu proyecto también me han pedido que se implemente educación física. Y no hay plata para contratar a profesores de educación física. Y me dijo: ¿y cuántos profesores en el mundo, en el Perú tenemos para que enseñen lógica y filosofía? ¿Y cuánto va a costar? ¿Y cuánto va a costar en todo caso preparar? Ok, pero me parece una cosa elemental que se enseñe en los colegios a razonar, que es lo mínimo que el alumno tiene que salir de la secundaria, por lo menos, aparte de las matemáticas, con un criterio para razonamiento lógico.